Conociendo más barrios residenciales de Cuba, hoy nos encontramos en Matanzas para documentarles uno de ellos. Sean bienvenidos a Reparto Iglesias. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal están? Espero que súper bien. En el día de hoy continuamos nuestra aventura por la maravillosa provincia de Matanzas, que de entrada, si no han visto los videos anteriores, se los voy a estar enlazando en una tarjeta de información y en la descripción de este video. Hoy vamos a estar visitando uno de esos repartos residenciales que se puede decir que es de personas adineradas, de personas pudientes, como nos gusta decir a nosotros los youtubers cubanos, de millonarios o de ricos en Cuba. De esta manera damos inicio al video y espero que lo disfruten y no se pierdan ni un solo segundo. Quiero compartirles las casas de esta parte, que ya tienen como una arquitectura diferente, se ven un poquitico más arregladas, más trabajadas. Muchas de estas casas cuentan con 2 y 3 pisos. Déjenme decirles que esta es una de las pocas zonas que yo recuerdo de Matanzas. Les explico. Hace unos años yo formé parte de un proyecto donde habían varios youtubers y creábamos contenido juntos aquí en Cuba. Y la casa donde hicimos estancia, todos los días que vinimos aquí a Matanzas, estaba por esta zona de Reparto Iglesias. La otra vez se cortó por la tarde. Ya había que reportarla. Según lo que estaba investigando para afirmar que este es uno de los barrios residenciales con los que cuenta la provincia de Matanzas, les cuento que el barrio más residencial, así donde viven las personas que trabajan, por ejemplo, en los hoteles de Varadero, saben, los altos funcionarios y demás, viven en una parte cerca de Varadero que tiene como nombre Pastorita. Y aparte de ese poblado o ese barrio, se encuentra este Reparto Iglesias. Entonces ya pueden ver un poco más de este barrio residencial. Las casas, que son obviamente diferentes, ya por el simple hecho de contar con 2 pisos, de contar con arboledas, creo que marca la diferencia de un barrio común. Saben, se ve el contraste. Es más que obvio que en estos lugares deben contar con sus cafeterías, como por ejemplo esta debe contar con MIPYMES. Supongo que muchas de las personas que vivan aquí tengan esa posibilidad de hacer o montar su propia MIPYME, porque ya es lo que se estila aquí, siempre y cuando sea alguien que tenga las posibilidades o alguien que pueda llegar a ese estatus, porque ustedes saben que no todo el mundo puede hacerlo. Las personas que llevan tiempo siguiendo mi canal saben que no es el primer barrio residencial que documentamos en el canal. Entonces quisiera que ustedes pusieran abajo en los comentarios de todo lo que hemos visitado, cuál vendría siendo el más residencial para ustedes. Esa loma me sacó el aire, sinceramente se los digo. Pero bueno, quería mostrarles cómo se encuentra el estado de las calles aquí. Saben que no veo un bache, no veo nada por el estilo. Déjenme contarles la gran problemática que hay con los apagones aquí en Matanzas. Creo que ya se los comenté en otro video anteriormente, pero óiganme, yo creo que eso que ocurrió en el 2021, si la memoria no me falla, que era el tema de los bloques y que si a tal barrio se le va la luz hoy, mañana se le va el tuyo. Bueno, algo parecido se está viendo aquí en Matanzas, porque hemos estado aquí días en la mañana que se ha ido la luz completamente hasta las 2 de la tarde. No ven en estos barrios, porque cuando vuelvo y les repito, y me gusta siempre aclararlo ya en este tipo de videos, cuando digo residenciales, porque hay personas que se encuentran aquí con posibilidades y hay gente adinerada, pero no es que todos sean así, ¿me entiendes? Por ejemplo, miren este esqueleto, que es completamente el armazón de la casa que se estaba construyendo ahí y está en venta. Ahora bien, algo que sé que algunos de ustedes me van a señalar es los alrededores de este barrio, que como se pueden dar cuenta hay bastantes áreas verdes, pero estamos bordeando ahora mismo como la parte final. Bueno, se pudieron dar cuenta que tuvimos que subir toda una loma. Aquí como siempre nuestro colega de viajes, bueno, nuestros 2 colegas de viaje, lo que ya está cansado de atrás. Víctor G, cuéntame, ¿qué te ha parecido este barrio residencial? Chico, la verdad que esperaba encontrarme
digamos, estas casas que tienen su patio grande, que parecen mansiones lujosas. Es verdad que sí, aquí hay mucho biplanta. Sí. Que son, vaya, se ven bastante bonitos, remodelados algunos. Pero estoy tratando de ver si veo, vaya. No, a ver, déjame explicarte. Por lo menos en los barrios residenciales en La Habana siempre te encuentras esas casas de la etapa republicana. Exacto. Yo creo que este barrio es un poco más moderno, ¿sabes? Porque no veo ninguna edificación con esa estructura arquitectónica. Pero sí hay muy buenas casas, la verdad. Lo que veo es que es todo biplanta. Sí. Hay más biplanta que otra cosa. Exacto. Muchísimos biplantas. Bueno, voy a hacer una pregunta. Sí. Por aquí, por esta zona, así como las casas más bonitas de reparto. Sí, caramba, por ejemplo, mire esa. Evidentemente. Sí. Entonces, usted en la esquina, doble, en esta misma esquina, sí, doble a la derecha. A la derecha. O sea, perdón, a la izquierda. Qué amable la gente en este reparto. Sí. Sí, muy importante eso, esa aclaración que dijo Kira, que muchas de ellas se están permutando o vendiendo. Déjenme decirles que aquí no veo esa, vamos a decirle, ese gran colorido que caracteriza las casas de La Habana, que una pared está pintada de un color, otra está pintada de otro color. Creo que aquí, no sé si es que en Matanza hay abastecimiento de pinturas, pero por lo menos en este barrio sí se organizaron un poco para darles una buena combinación a las fachadas de su casa. Y ya como les decía, no creo que sea un barrio tan antiguo. Las construcciones son más modernas, como por ejemplo esta que ven aquí, que se ven que es una construcción moderna, que no había muchos años, como estaba hablando anteriormente con Víctor, que ya en La Habana sí, estos barrios residenciales, la mayoría de las construcciones son de la etapa republicana, que ustedes saben que hemos documentado mucho en el canal. Miren esto parece como un condominio, ¿no? Eso mismo iba a decir. Sí. Pero los condominios creo que son de biplanta. Sí, sí, pero tiene varios pisos. Incluso a pesar de ser un barrio residencial, ya esto es como el segundo o tercer basurero que he visto, que está sin recoger. Qué curioso este cartel. Hay perro y hoy no ha comido. O sea que si te coge una pata, te la desguaza. Miren esta casa, un sueño completamente. Y la de al lado tiene como la misma arquitectura. O sea, alucinante. Y aquí estamos viendo algo más drástico. Ah, pero no tiene de lata. No. De lata no tiene nada de tomar. No. De lata, marca y... Démame un energizante. Increíble cómo justamente en la parte de abajo de esa casa había una MIPYME. Yo aproveché y pasé para comprarme un energizante porque salimos hasta sin desayunar. Cosas típicas cuando venimos a crear contenido fuera de La Habana. Miren este chivito, me está mirando con una cara como diciendo acércate para que veas. Al lado de esa misma, un sueño sinceramente aquí. Miren esta, caballero, miren esta, qué belleza de casa. Alucinante. Voy a tener que hacer esta parte en zigzag porque ya aquí comienzan a aparecer unas casas preciosas, preciosas, preciosas. Sinceramente. Miren, esta por lo menos, por el tejado, tiene como un estilo más colonial. Me gustó este. Es válido aclarar que en estos repartos o en estos barrios, para yo encontrarme tanta gente como en otros lugares así en la calle, es difícil. Ya se pueden dar cuenta que muchos de ellos cuentan con su carro y las pocas personas que andan a pie comúnmente, ahora mismo en estos horarios deben encontrarse en su trabajo o en la escuela. Pues recuerden que ya en Cuba estamos en etapa escolar. Mencionarles además que aquí en Matancero es muy limpio, muy recogido. Para encontrarte, bueno, ahí hay su reguerito, ¿no? Pero para encontrarte basura en la calle o algo así es muy poco probable. Como ya les mostré bastante de ese reparto de iglesias, vamos a continuar este recorrido mostrándoles, digamos, la barriada que se interconecta con este reparto, que es Peñasal. Este viene siendo como uno de los lugares céntricos, incluso una de las zonas por las cuales tienes que pasar si quieres ir a la parte de Varadero.
algo que no vi en el reparto Iglesias, que lo estoy observando aquí en Peñasarta, sí hay casas de renta. Allá arriba en el reparto Iglesias no vi ninguna casa de renta. Estamos ingresando a Parque Céntrico de aquí en Peñasarta, que tiene como nombre, como lo dicen los bancos, La Fraternidad. Vaya, una extensión del Parque de la Fraternidad de La Habana. Yo siempre comparando con La Habana. Pero bueno, aquí este parque es uno de los tantos. No sé cuántos parques habrá en Matanza, pero este sí cuenta con un servicio de Wi-Fi. Para aquellas personas que en estos días me han preguntado con el tema de la Wi-Fi, sigue siendo en los parques, en los lugares donde puedan poner router. Ya la otra conexión que tiene el cubano para conectarse en su dispositivo móvil es por los datos móviles, que muchos de ustedes saben que sigue extremadamente caros los precios del internet por datos móviles. Ya estamos en la parte de la calzada. Es una zona, vuelvo y les repito, un poco céntrica, porque aquí puedes agarrar cualquier transporte que te sirva envuelta a toda esa zona de Varadero. Ya en esta parte sí veo como un poquitico más de estructura arquitectónica, digamos, republicana, ¿saben? Mírenlo por ustedes mismos. A lo mejor me equivoco, a lo mejor estoy hablando lo que no es, pero déjenme su opinión ahí abajo en los comentarios qué creen de lo que les acabo de decir. Ahora vamos a estar ingresando a un complejo. Yo recuerdo también de ese viaje express que hice hace unos años, que me gustaban mucho los alrededores de esta zona y verdaderamente es un sueño. Ahora se los voy a mostrar. El complejo tiene como nombre Bahía. Es un complejo donde aquí ponen varios negocios. Vuelvo y les repito, este es un lugar que visité hace muchos años. Vamos a ver cómo se encuentra ahora en la actualidad o cuánto ha cambiado. Pero sí recuerdo que era un lugar súper genial para pasar la tarde, para venir a tomarte un trago y disfrutar de las pistas que se encuentran acá. En esta primera parte creo que sigue igual, tal cual lo dejé cuando lo visité hace unos años. Aquí se encuentra un pequeño parque infantil, que bueno, ahora no debe tener mucho uso porque ahora todos los niños están en la escuela. Seguro vendrán los fines de semana. Y están esas caseticas de guano, que está genial para disfrutar un poco de esta costa, y verdaderamente es uno de esos lugares mágicos que aquí esperar un atardecer debe ser un sueño. Entonces, como pueden ver, muchos cubanos vienen aquí, se sientan. No sé la parte gastronómica si está funcionando, pero en aquel entonces cuando yo vine, habían los termos de cerveza, te tomabas un refresquito, podías comer pollo frito, ese tipo de cosas. Incluso esto creo que es nuevo. Esto cuando yo vine no estaba. No sé realmente qué es, parece una especie de ducha para quitarte el agua de mar cuando salgas de aquí de la costa. Sí. Muy bueno, porque todas las partes que he visto de Varadero tienen como su malecón, entonces creo que es algo, digamos, genial y sabroso que el matancero tenga esta oportunidad de venir hasta aquí y bañarse. Sí. Ya esta parte de acá forma parte del complejo, y aquí veo como unos tablones con más opciones gastronómicas, vamos a decirles así. Pero cuando yo vine recuerdo que esto estaba pelado, no había nada. Si querías consumir algo del mismo complejo tendrías que entrar a la parte de adentro, que sí tienes acceso, ¿sabes? Porque tú lo ves desde aquí, desde lejos, y parece como un motel o algo de eso. Puede que sí, puede que no, porque yo no exploré todas las instalaciones. Pero sí hay una parte que tú puedes entrar, incluso hay como especie de una heladería, porque yo recuerdo que yo tomé helado de adentro. Aquí mostrándoles a lo lejos, digamos, uno de los centros culturales más emblemáticos, icónicos de esta zona, que es el Atenas de Cuba. Vamos a estar poniendo punto final a la entrega de hoy. Los invito a que comenten ahí abajo en la parte de los comentarios todas sus impresiones y qué creen acerca del video del día de hoy y de todo el recorrido que estuvimos haciendo. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Recuerden que nos vemos la próxima semana con mucho más contenido, que los quiero muchísimo. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.